Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ustedes querían más subida del salario mínimo. ¿Qué le ha parecido los 950 euros? Bueno, efectivamente queríamos más subida del salario mínimo, pero en todo caso a mí me parece que los 950 euros es un paso muy importante en este camino para llegar en el 2023 al 60% del salario medio, que nosotros calculamos que estará por arriba de los 1.200 euros, y creo, por tanto, que es un aumento positivo, es un poco menos de una cuarta parte de lo que debería de subir en esa senda, pero venimos de un año anterior con un aumento del 22%. Creo que además tiene un valor añadido muy importante, que es que las patronales han estado de acuerdo, por tanto la aplicación va a ser una aplicación ordenada, tranquila, no como ocurrió con el anterior salario mínimo, que tuvimos muchas dificultades para llevarlo a los convenios colectivos, y creo que además abre una senda positiva para todo lo que tiene que ser los diálogos sociales, y digo diálogos sociales en plural, porque nosotros no solo vamos a querer hablar, por supuesto, de reformas laborales, de derogación de las reformas laborales, sino también vamos a querer hablar de industria, de energía, de cambio climático, de vivienda o de políticas educativas, por poner solo unos ejemplos. Por lo tanto, cuando acabe la legislatura, ¿ustedes aspiran a un salario mínimo de cuánto? Cuando acabe la legislatura tenemos que todavía cerrarlo, porque el Gobierno tiene una comisión para situar cuál es de dónde vamos a coger la fuente para sacar el salario medio, y a partir de aquí el 60%, pero según nuestros cálculos estaremos sin ningún lugar a dudas por arriba de los 1.200 euros de salario mínimo, que sería una manera moderada de acercarnos a la situación del entorno europeo. Francia, Alemania, muy lejos de Luxemburgo, pero en todo caso creo que eso es lo que va a plantear esta senda. Lo digo porque ya sabe usted que los empresarios consideran, bueno, ayer es verdad que esto se aprobó por consenso, yo creo que es importantísimo ese primer gesto, todos por consenso, Sindicato de Empresarios, Ministerio de Trabajo, Gobierno de España, pero, señor Pepe Álvarez, los empresarios están diciendo esto va a tener un efecto, cuidado con la subida del salario mínimo porque destruye empleo, lo siguen diciendo. Bueno, pero eso es una constante, ¿no? Yo creo que el empresariado de este país tiene que ser plenamente consciente que España tiene que superar la situación de los últimos años, que es que basa su competitividad básicamente en bajos salarios. Nosotros tenemos que empezar a tener un cierto valor añadido, que es lo que nos va a permitir superar esta situación de pobreza laboral en la que viven miles y miles de compatriotas, personas que duermen en un portal entre cartones y tienen que ir a trabajar por la mañana para tener un salario de miseria. Es en ese sentido, en el sentido que a mí me parece que lo que es trascendente es que haya una evolución, que el empresariado sea plenamente consciente de hacia dónde vamos, y ese camino, esa senda, es la que vamos a abrir con la perspectiva del año 2023. Todo lo que va al salario mínimo interprofesional va directamente a las familias, y las familias lo dedican directamente al consumo, y por tanto, si hay consumo, hay creación de empleo, porque se genera más riqueza, y eso es lo que ha salvado en buena parte el empleo y el crecimiento económico en España en el año 19, por mucho que ya nos hayan explicado en su momento desde la COE o desde el propio Banco de España que era una catástrofe. No es una catástrofe que las personas tengan más dinero para poder gastar, consumir de manera moderada, y eso que genera empleo. Creo que es una buena rueda en un momento en el que la economía internacional no está en el mejor momento, y creo que desde ese punto de vista es una aportación positiva también que vamos a hacer al empleo y a la creación de riqueza en nuestro país. Permítame un minuto, quiero preguntarle también, pues claro, son los primeros pasos de este gobierno, han subido las pensiones, ahora esta reforma del salario mínimo, 950 euros, para mí hay un dato que es espectacular, en 2018 el salario mínimo estaba en 735 euros, finales de 2018 735 euros, está ahora en 950, pero quiero preguntarle, claro, los próximos objetivos de este gobierno, la reforma laboral,
toda una parte, los aspectos más lesivos. Los empresarios están diciendo cuidado porque esta reforma laboral del PP ha ayudado a crear empleo. Permítame un minuto. Desmontaje, derogación total de la reforma laboral, de los aspectos más lesivos. La posición de los sindicatos ahora mismo, del sindicato Unión General de Trabajadores. Bueno, nosotros vamos a mantener que el proceso ha de ser un proceso de que desmonte, que derogue el 100% de las reformas laborales, no solo del gobierno del Partido Popular, también del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso hay, desde nuestro punto de vista, diferentes fases que yo mismo ya he comenzado a hablar con la ministra la semana pasada y que en la propia mesa ayer tuvimos la ocasión de poder empezar a hablar. Hay una cuestión que el gobierno plantea de manera inmediata, de hecho ayer ya ha hecho las consultas, que es la derogación del artículo 52.d, que es la que hace referencia a la acumulación de bajas durante 2 meses más de 8 días, que permite el despido. Yo creo que eso va a ir en un próximo Consejo de Ministros, seguramente que el próximo no, el siguiente. Y después hay una fase de derogación que tiene que ver con la negociación colectiva, que nosotros creemos que efectivamente tiene que ser inminente, después de un proceso de diálogo efectivamente con las organizaciones sindicales y empresariales, pero ya lo habíamos hablado en la fase anterior, es decir, los convenios colectivos tienen que recuperar la ultraactividad, el convenio del sector tiene que estar sobre el convenio de empresa, o el descuelgue de las empresas, que en estos momentos se hace casi por decreto por parte del empresario, pues se sitúe con elementos objetivos que nos permitan acabar con estas prácticas. Y después hay todo el capítulo que tiene que ver con las causas objetivas de despido, que seguramente que van a necesitar más análisis y que en muchos casos igual no es una derogación y instauración de lo que había entonces, sino que se cambie por un texto que lógicamente debería de estar, y sería bueno que estuviera acordado por las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales y el propio gobierno. Esas son las 3 fases, y a mí lo que me parece más interesante de la posición del nuevo gobierno, de la ministra de Trabajo, es poner fechas para que el diálogo, la negociación no se eternice, porque uno de los problemas que hemos tenido durante estos últimos años ha sido que la COE pues siempre ha ido dando largas, y esto ya no puede tener más largas. Hay que afrontarlo, nos tenemos que sentar, hemos resuelto el salario mínimo interprofesional, hemos resuelto por lo que hace referencia a las bajas. Yo creo que ahora tenemos que entrar en los demás aspectos, que me parece que es fundamental. Pepe Álvarez, secretario general de la UGT. Felicidades por el acuerdo. Suerte. Muchas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte, Pepe.